En este primer video vamos a hablar sobre generalidades del tema de polinización para profundizar en algunos puntos en los dos siguientes. Cuando hablamos de polinización, lo primero es entender que la abeja en la naturaleza está para eso, para polinizar, para asegurar la continuidad de una especie vegetal mediante la semilla o la fruta, ¿ya? Luego, el ser humano se da cuenta de que estos insectos producen más de lo que necesitan de un líquido azucarado que le denomina miel, y por ahí nace la apicultura. En el caso de nuestro país puntual, dado la diversidad de climas, lo largo y angosto de este país, los semilleros lo ven como una posibilidad de hacer muchas semillas y de producir frutas que exportamos al exterior. Por lo tanto, hay un mercado sostenido de una demanda de polinización en el tiempo. Ahora, cuando uno va a seminarios, generalmente te cuentan la parte bonita. Y ahí yo tengo una fuerte crítica, que es que muchas veces te encuentras que te cuentan la parte romántica, parece que la polinización es todo perfecto, y esto no es así. Por lo tanto, quienes tenemos la experiencia real, debemos contar lo duro que es, porque la apicultura como un rubro en sí es un rubro difícil, de alto esfuerzo físico y también esfuerzo mental. Y en el caso de la polinización, con mayor razón, ¿ya? Si nosotros hacemos un paralelo entre el mercado de la miel y la polinización, yo no digo que el mercado de la miel sea malo, pero si tienes una buena cantidad de colmenas, te dedicas a producir miel, no sabes cuánto te van a pagar el por mayor, no sabes cuánto vas a producir, y tienes que tener una tremenda infraestructura detrás para hacer la extracción como corresponde. Por otro lado está el mercado de la polinización, que a algunos productores nos parece más atractivo, porque te permite de alguna forma planificar cuánto vas a cobrar, más o menos sabes cuántas vueltas te vas a dar, por lo tanto puedes sacar algunos costos, y ahí vale la pena ser en esta área bastante ordenado. Te sugiero que veas en el canal el video sobre administración apícola, ¿ya? Pero hablemos un poco de la realidad, de lo duro que es la polinización, para contextualizar a los apicultores y contarles las verdades de esto. Sobre el precio no nos vamos a poner nunca de acuerdo, ¿ya? Yo recuerdo que el primer seminario que fui fue allá a mediados de los años 90, y el tema que se hablaba era que los apicultores nos pusiéramos de acuerdo en los precios. Y eso no va a suceder, porque un productor puede cobrar 15 o 20 mil pesos, pero ten la seguridad de que lamentablemente detrásito va a aparecer eso que va a decir: yo hago el servicio por 10 mil pesos. Por lo tanto, eso en la práctica, aunque queramos, no va a suceder. Si tú vas a polinizar constantemente, con 30 o 40 colmenas una vez no vas a ganar dinero. La idea es tener una buena cantidad de colmenas para que sea el negocio rentable. Porque aunque tú hagas las cosas muy bien y hagas los tratamientos, los diagnósticos de enfermedades, te sugiero que veas el video de sanidad aquí, se te va a morir igual una cantidad de colmenas en invierno, por más alimentadas, por más sanas que las tengas controladas, arroba, no sé, macariosis, en fin. Y esto producto de la acumulación de tóxicos que se colocan en los campos, ¿ya? Y cuando tú dialogas con el administrador, con el fruticultor, te dicen: no, estamos colocando herbicidas, estamos colocando cobre, estamos colocando fungicidas que no matan la abeja. Desde luego, en el momento no te las van a matar, pero la acumulación de eso te pasa la factura en invierno, ¿ya? Por lo tanto, tienes que ver esto como un negocio y entender que para ir a polinizar, para ganar, vas a tener que perder sí o sí una cantidad de abejas en terreno durante el invierno. Por lo tanto, hay que apostar a cómo lo hacemos rentable, y ahí yo hago hincapié en hacer un jarabeo constante en las colmenas, de tal forma que fuera el negocio de polinización también nos dé la entrega de núcleos extra y las colmenas despeguen bastante. No siempre se tiene un camión disponible, no siempre se tienen pionetas disponibles, ¿ya? Es difícil encontrar un camionero que te quiera trasladar en la noche, temprano, y más encima abejas con los riesgos que significan para la gente, porque estas abejas pican, ¿ya? Muchas veces cargas el camión y te quedas pegado en el barro, ¿ya? Y eso significan 2 o 3 horas en que a veces estás en la noche, no te pica ni una abeja, pero terminas todo picado de mosquito o zancudo. Le prestan servicio a empresas grandes, ¿ya? Y esas empresas fruticultoras te van a pagar, pero no siempre te pagan adelantado cuando tú vas entrando al huerto. Generalmente te pagan cuando tú sales, y a veces a 30, 60, 90 días o más. Por lo tanto, son costos que uno tiene que asimilar y ser ordenado en sus temas de dinero. Hay destrozo de material, es decir, los cajones subiéndolo y bajándolo, en fin, se te van a despegar pisos, se van a desclavar, por lo tanto hay costos adicionales.
Con el mismo traslado, los caminos no son parejos, los campos no son planos, por lo tanto los marcos adentro van matando abejas, se mueren abejas, a veces matas reinas, y esos son costos adicionales, ¿ya? El tener los elementos para que el negocio funcione creo que es clave, es decir, cuando vas a polinizar, ojalá tener banquillos, porque muchas veces los agricultores hacen riego tendido, y eso te puede inundar colmenas, matar abejas, en fin. Por lo tanto, el mercado de la polinización no es fácil, pero hay que prepararse, y yo te digo, en los últimos 6 años que me he dedicado a esto, de hecho los 25 años que llevo más o menos en apicultura, es un mercado rentable, pero hay que prepararse, hay que ser ordenado y tener los elementos. Vamos a terreno a ver un poco más de esto. Bien, el día está bastante nublado, pero esto es algo bastante interesante, que son las polinizaciones de cerezo. Las polinizaciones de cerezo, ¿cierto? Con un mercado internacional que cada vez pide más fruta, sobre todo el mercado chino, con producción a contraestación, ¿cierto? Se nos aparece una oportunidad de polinización. La polinización como tal en los cerezos, claro, los cerezos son autofecundantes, pero hay algo interesante que un cliente me decía un día, al cual le polinizo aquí en este huerto. Me decía, mientras a otros productores de cerezas le va mal, a mí me va muy bien. ¿Cuál es la diferencia, Jorge? Me decía, es que agrego abejas al huerto para reforzar el concepto de la polinización. Y este es un mercado que se nos está abriendo bastante a los apicultores, lo cual hay que atenderlo con algunos detalles. Así el cerezo es una polinización temprana, lo cual permite tener liquidez bastante temprano también, porque parte a mediados o finales de septiembre con una floración de 3 semanas. Es una floración bastante atractiva para la abeja, lo cual, si nosotros jarabeamos, permite que la abeja se desarrollen bastante. No vamos a obtener miel, pero sí bastante cría, por lo tanto podemos hacer también una multiplicación temprana. En este huerto y en este día ya nublado, la floración se acabó y hoy día hay que empezar a sacar la abeja desde acá. Otro mercado bastante interesante es el tema de los arándanos, que es una polinización temprana, partiendo de finales de julio, terminando mediados de octubre. Es bastante larga, pero hay que ver el tema de las condiciones y precios. Cada vez con productos más amigables, incluso en el cortado del pasto, ya sea con vapor o en forma manual, parecen ser una alternativa de rentabilizar y obtener recursos a temprano momento en la temporada. Bien, llegado de vuelta de la polinización o antes de ir a otra polinización, la idea es cómo nosotros vamos rentabilizando esto más. El precio nunca va a terminar de satisfacernos, siempre queremos ganar más y está bien eso, ¿ya? Y ahí es donde yo apunto a que a las abejas, estando los huertos o al traerlas, estar constantemente jarabeando, sobre todo en estas polinizaciones primeras, como son los arándanos, como son los cerezos o los almendros. Y este jarabe tiene que ser un jarabe uno por uno, pero con vitaminas, para estimular la postura y estimular el crecimiento, el desarrollo temprano, rápido de la colmena, de tal forma que, aparte de lo que nos estén pagando, podamos obtener una cantidad de marcos y multiplicar, recuperar las colmenas que hayamos perdido en invierno. Las colmenas volvieron de una polinización, están bastante juntas, pero eso obedece a una comodidad para el carga y descarga desde el camión. El mercado ofrece, pide, ciertas condiciones básicas, que son de los 10 marcos, alrededor de unos 7 marcos con abejas, unos 4 o 5 con postura, unas 2 tareas. Creo que es fundamental mantener un alimentador, ¿cierto?, en todas estas colmenas que van a polinizar, porque tienes que entender que los huertos de polinización son extensiones muchas veces bastante grandes, de bastantes hectáreas, y pasan a ser desiertos verdes. ¿Qué quiere decir esto? Las abejas tienen un radio de acción y tienen solamente para comer lo que está ahí. Y puede que el huerto esté lleno de flores, pero no estén segregando néctar por las condiciones climáticas. Por lo tanto, la abeja podría sufrir hambre y hasta morirse de hambre, como suele suceder en algunos huertos, por ejemplo, en Palto. Y ahí es clave el tema de estar con un apoyo, un sostenimiento, que es el jarabe. En el canal está el video de cómo hacer jarabes y agregarle las vitaminas. Fuera de eso, de lo que pide el mercado, también es clave que nosotros seamos capaces de aportar algunos elementos para fidelizar a ese cliente y que en los años siguientes te siga demandando tu servicio de polinización. Y hay detalles que nosotros hemos presentado en un concepto de polinización premium, junto a 3 alumnos más que fueron asesorados por mí. Tenemos este emprendimiento que se llama Polinización Premium. ¿Y qué es lo que ofrecemos? Primero, una presentación tanto del apicultor como de las colmenas. Recuerda que los agricultores están en acuerdos de producción limpia, ¿ya? Y eso significa
que la presentación de las colmenas, el botar papel en el suelo, en fin, son elementos, detalles, pero son claves también en lo que ellos están. Y eso tú lo puedes agregar. Por ejemplo, en un huerto de 50 hectáreas de canola o de maravilla, como lo veremos más adelante en los videos, nosotros ofrecemos un mapa Google Earth donde están las colmenas y cuántas colmenas están. Por lo tanto, el administrador, el dueño del predio, va en su vehículo, mira, al final de esta calle, donde está la vuelta, hay 50 colmenas. Y desde el vehículo puede contar las 50 colmenas. Esos son detalles que te permiten mejorar el servicio de polinización. La imagen, los banquillos también. Hay huertos, hay frutales que se riegan en forma tendida. Si las colmenas están en el suelo, se van a inundar, te van a matar colmenas y después tú vas a reclamar, ¿ya? Y no es la idea. La idea es que con el cliente a quien tú le estás prestando servicio haya una buena relación, una buena comunicación. Ahí es clave el WhatsApp, informar cuándo tú vas al huerto, en fin, llevar su registro, de tal forma que el cliente sepa que tú fuiste en la semana, vas a ir. No es ir a botar colmenas a un huerto y después ir a buscarla y pasar la factura. No se trata de eso en la polinización. Se trata de atender los detalles de tal forma de hacer un servicio más profesional, que es lo que todos apuntamos. Recuerda también que el fruticultor no quiere enjambres en terreno, ¿ya? Un enjambre en un huerto, por ejemplo, de kiwis, que son parrones, como lo vamos a ver más adelante, le puede caer a un trabajador que no tiene nada que ver con las abejas y podría mandarlo al hospital. Por lo tanto, son detalles que tú, como apicultor, tienes que mejorar en este servicio de polinización. Bien, de vuelta en la oficina, la idea también es llevar estos registros de los que hablábamos. Los registros, desde luego, son ficticios en este caso. Hemos puesto Juan Pérez, ¿cierto? Su teléfono, Pedro Sáez en este caso, que puede ser el encargado del predio, el administrador, en fin. Su teléfono y la distancia, en este caso 6 kilómetros. Y de vuelta son 12 kilómetros, ¿cierto? Hemos puesto que son 100 colmenas a un valor de 12.000, por lo tanto automáticamente nos da, y aquí tenemos los costos. Y por ejemplo, hemos dicho que el 10 de octubre fuimos a Jarabiar con un costo de benzina, le pusimos 5.000 pesos, y por ejemplo en comida vamos a suponer que nos gastamos unos 3.000 pesos, por lo tanto automáticamente sube y cambia acá el valor. Eso nos permite tener un orden y saber tal día si es que el administrador, el dueño nos pregunta si estuvimos o no estuvimos por el huerto y qué estuvimos haciendo. La cantidad de visitas, los gastos extras es lo que nos fuimos. Desde luego no están los gastos de lo que significa tener el resto del año, mantener vivas esas colmenas, pero nos da un costo aproximado de lo que estamos gastando en el último periodo o en los momentos en que estamos trabajando directamente en el huerto. Pero un par de cosas, a modo de resumen. Esto es un negocio, por lo tanto tienes que ser atendido como tal. Hay que dejar de lado un poco los romanticismos. A mí me encantan las abejas, las cuido todo, pero se te van a morir abejas, van a haber abejas aplastadas y es parte del negocio. Bien, no existen malos negocios, existen malos negociantes, ¿ya? Y es lamentable de repente ver a los productores, lo he visto durante años, es que con la típica frase que el otro año lo voy a hacer. No, este es el año para iniciar, este es el año donde hay que atreverse, hay que emprender más que nunca. Es el momento donde las consultoras, que tenemos alguna experiencia, que tienen alguna responsabilidad de dirigente, en fin, tenemos que aportar para que este rubro se mantenga adelante, fuerte, firme, y en una economía que está complicada tenemos que hacer nuevos emprendimientos. Los conocimientos están, las experiencias están, pero vale la pena que sean de personas que sí la tienen en forma real, en forma palpable, en terreno. No que se hayan leído el libro el día anterior para venir a contarte historias de fantasía hoy día. Los dejo con algunas fotografías de lo que hacemos en terreno y nos vemos en el próximo video. Saludos, que estén bien.